Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Continuando con las exposiciones de los martes geográficos de la Sociedad Geográfica de Lima, quien les habla es Eduardo Orriategui Guzmán, vicepresidente de la institución, quien tiene la complacencia de presentar en esta ocasión al señor capitán de navío Armada Peruana y magíster Hugo Montoro Cáceres, quien a lo largo de su vida profesional en la Marina de Guerra ha ostentado importantes cargos, sobre todo relacionado con su formación técnica, que es la hidrografía y la oceanografía, que le permitió ocupar la jefatura del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonía peruana, realizando innúmeras exploraciones por los ríos de la cuenca amazónica, que se han plasmado en las cartas de esa vasta región en beneficio directo al desarrollo sostenible del país. Igualmente, sus labores profesionales los ejecutó en el litoral peruano como jefe del Departamento de Cartografía de la Marina, por lo que no le es extraño conocer a fondo los detalles oceanográficos del mar de Grau. A su vez, su capacidad profesional se ha enriquecido con los diversos cursos de profesionalización, tanto en el país como en el extranjero. También ejerce la docencia en hidrografía marítima y de aguas interiores, navegación, geografía, oceanografía y meteorología en instituciones superiores, a la vez que ha escrito varios artículos y publicaciones. Toda esta valiosa experiencia le permite desempeñarse exitosamente en la actividad pública y privada. De su amplia y variada hoja de vida, algunos de los cuales ya mencionamos, rescatamos sumariamente lo siguiente. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica de Lima. Es magíster en Ciencias de la Tierra por la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos. Tiene un diplomado en Ley y Política de los Océanos por la Academia de Rodas en Grecia. Es hidrógrafo categoría A con especialidad en hidrografía para aguas interiores, manejo costero y percepción remota. Fue miembro del Comité Cartográfico para el nuevo Mapa Batimétrico Global realizado en la Universidad de Estocolmo en Suecia. También es miembro de la Carta Batimétrica General de los Océanos, que explora el conocimiento del fondo marítimo a nivel global. Participó en el levantamiento batimétrico en el Golfo de Alaska para determinar el límite de la plataforma continental de Estados Unidos. Asistió a muchas conferencias, entre ellas al Sistema de Observación Oceanográfica Global en Brest, Francia. También realizó una expedición a la Antártida denominada la Antártica 13ª. Fue participante en la reunión de límites en el río de Amazonas entre Perú y Colombia. Realizó varias operaciones en los ríos fronterizos Putumayo y Avarí como comandante del buque Hospital Morona. Es perito hidrográfico y a la vez es investigador calificado por Concitec. Avalado por esta gran experiencia operativa y académica, el magíster Hugo Montoro Cáceres nos ilustrará con un tema sumamente importante: retos y oportunidades en los impresionantes ríos amazónicos. Como todos sabemos, efectivamente esta red hídrica es vasta e impresionante, con aproximadamente unos 20.000 kilómetros de cursos de agua, donde los puertos fluviales y las condiciones de navegabilidad de los ríos juegan un papel importante en el tráfico fluvial. En este océano verde, el puerto de Yurimaguas es el más moderno de la Amazonía y tiene como río adyacente al río Paranapura, cerca al Huallaga, que al unirse con el río Marañón continúa con el río Amazonas, constituyendo un importante eslabón en la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana conocida como IRSA, en este caso el tramo nororiental, que vincula al Océano Pacífico peruano con el Atlántico. Dicho esto, dejo con ustedes al magíster Hugo Montoro Cáceres.
Muy buenas noches. Muchas gracias, señor almirante, por la presentación. También quiero agradecer a la Sociedad Geográfica de Lima por esta oportunidad de concederme el honor de hacer esta presentación. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia en el conocimiento de una región muy importante para nuestro país. Una región a la que llegué por primera vez designado por la Marina de Guerra, una región que aprendí a conocer a partir de sus ríos. Como podrán ver a lo largo de esta charla, pueden convertirse en excelentes guías para conocer nuestra Amazonía. Empecemos por este gráfico. Okay. Aunque es un poco antiguo, resulta muy útil para esquematizar la geografía de nuestro territorio. Es probable que la mayoría de los que escuchen esta charla estén en Lima o en algún lugar de la costa, y si queremos voltear hacia el oriente o hacia la Amazonía, nos encontremos con esta pared, ¿no? Con este muro que representan los Andes. Y aunque no nos guste, divide nuestro territorio, y a pesar de todos los avances que tenemos, como puede ser la aviación en ese tiempo, la Amazonía sigue siendo un lugar remoto, distante, para la capital, desde el punto de vista de la capital, en el que las cosas se manejan en otros tiempos, que las estaciones marcan temporadas diferentes, que las costumbres son diferentes, la comida deliciosa pero también diferente, la idiosincrasia de otros peruanos, tan peruanos como nosotros, con una mirada diferente, una forma diferente de ver la vida, ¿no? En mi desempeño como militar, al llegar a Iquitos tuve excelentes maestros, oficiales de mayor graduación, en muchos casos personal de la misma región, nacidos en la Amazonía, y tomé el consejo que ellos en su momento me dieron de acercarme a esta región con un ánimo de aprender, de entender, de mostrar respeto hacia formas diferentes de vida, de respetar el bosque, la naturaleza, respetar el misticismo que rodea el conocimiento de la naturaleza, de la relación que tienen las personas que habitan la Amazonía. Más o menos la sensación fue como cuando uno va a empezar un curso en la universidad o en el colegio y se acerca pues con los ojos abiertos y los oídos abiertos, pero en el caso particular de la Amazonía la recomendación iba en no solamente mantener ojos y oídos abiertos, sino también el corazón bastante abierto para poder interiorizar todo lo que la Amazonía tiene para enseñar. Muy bien, volviendo a nuestro gráfico, tenemos los Andes como grandes gestores de la Amazonía, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero al hecho de que gracias a la aparición de los Andes es que el agua se fue acumulando en lo que es el bosque húmedo. Por miles y miles de años, la acumulación de sedimento y con los sedimentos los nutrientes fueron formando esta inmensa llanura con mucha agua, con muchos nutrientes y por lo tanto con mucha vida. Entonces puntualizo uno de los primeros mensajes de esta noche, que es la relación estrecha que tiene la Amazonía con los Andes desde su origen. Y esta relación se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Como veremos en un momento, entender esta relación de los Andes, el transporte de agua, el transporte de la Amazonía, aspectos netamente físicos, pero como vamos a ver en algunos momentos, van a tener una relación, o su entendimiento va a tener una relación primordial para atender problemas económicos y problemas sociales, ¿no? Adelanto un poco, cuando volvamos a este punto, me voy a referir a lo que es la minería de oro en ríos amazónicos. Antes de continuar, y aprovechando esta vista, me gustaría hacer algunas reflexiones de corte histórico, ¿no?
y resaltar el rol que ha jugado esta pared, que así lo he llamado yo, a los Andes, en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Pensando y reflexionando un poco a propósito de los preparativos que venimos llevando a cabo para conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, es interesante ponerse a pensar cómo se llevó a cabo este proceso de independencia en la Amazonía, ¿no? Que a decir verdad me atrevería a decir que es un proceso poco estudiado y por supuesto poco estudiado y mucho menos difundido, ¿no? Cuando hablamos de independencia pensamos inmediatamente probablemente en Paracas, el desembarco de San Martín, en Huaura o en la propia capital, y quizás podemos pensar también hasta en la batalla de Ayacucho, pero ¿cómo se llevó a cabo este proceso de independencia en la Amazonía, ¿no? En una Amazonía a la cual no se podía acceder sino a pie prácticamente, ¿no? A pie, cruzar los Andes, cruzar estos valles llenos de agua, para poder llegar con la noticia de un Perú independiente. De hecho, este proceso de independencia se da en diferentes tiempos, semanas y meses después en la Amazonía, ¿no? Otro acontecimiento interesante que marca esta dicotomía de lo que es la Amazonía y la capital del Perú, o la costa, si queremos verlo así, es, por ejemplo, la guerra con Chile, ¿no? Y lo menciono porque también ha venido esto eh, a la conversación a partir de la comparación que se ha venido haciendo en los medios de comunicación de la situación económica en la que estamos en este momento, en la que nos ha traído el COVID, y la comparan. Dicen, el Perú no ha estado tan mal desde el tiempo de la posguerra del Pacífico, ¿no? Y sí, es cierto que la costa tuvo una debacle económica, o buena parte del Perú, o el centro del poder del Perú, la capital, tuvo una debacle económica después de la guerra del Pacífico. Pero extrañamente, los años posteriores a la guerra del Pacífico están asociados al mayor auge económico en la Amazonía, producto de la exportación del caucho. La historia del caucho también tiene algunos ribetes un poco trágicos, de mucho abuso de pobladores amazónicos para la extracción de este producto natural, pero sin embargo, ciudades como Iquitos, por ejemplo, se desarrollaron alcanzaron su esplendor con importaciones y con material de construcción que venía de Europa, en momentos en los que en la costa se vivía problemas súper álgidos referidos a temas económicos, ¿no? Entonces tenemos estos dos países, o este país dividido en dos, conviviendo desde su nacimiento en la independencia, y que se ha mantenido un tanto así hasta nuestros días, ¿no? Y si hablamos de COVID, nuevamente Iquitos ha sido la ciudad, la primera ciudad en el mundo que ha alcanzado lo que se denomina como la inmunidad colectiva o de manada, ¿no? Y imágenes como esta salían a diario en los noticieros, ¿no? Y si me permiten hacer una pequeña mención muy breve, quiero rendir un tributo a un amigo, profesor universitario también muy relacionado a temas académicos, que es el doctor Jorge Bardales, el gran amigo que lamentablemente perdió la vida en Iquitos por temas de COVID. Pero bueno, ¿qué pasó en Iquitos con el COVID? Se suspendieron los vuelos aéreos y con eso nuevamente los Andes recobraron ese papel protagónico, imponente de establecer una división, ¿no? Y no había suministros, no había medicinas básicas, obviamente no había oxígeno y bueno,
se consiguió esta inmunidad, como digo, pero a un precio bastante alto. Y menciono esto por poner los temas en el contexto de lo que la geografía representa para la Amazonía, ¿no? Sigamos entonces, retomemos nuestro tema de los ríos y dejémonos llevar para que nos sigan contando historias. Hablemos, por ejemplo, de la pendiente de los ríos, ¿no? O sea, el agua que cae naturalmente por la lluvia va a entrar en interacción con las laderas de los Andes, y obviamente la inclinación que van a tener estos ríos van a hacer que los ríos bajen a mucha velocidad, y esa propia velocidad va a hacer que el agua arranque el sedimento de los Andes, es decir, los Andes van a entregar este sedimento, y van a perder velocidad, pero van a aumentar en volumen cuando lleguen al llano amazónico. Es decir, vamos a tener mucha agua y mucho sedimento en un terreno prácticamente plano. Entonces, vamos a empezar a ver formas como las que se ven en la imagen. Vamos a ver meandros, en los que el propio movimiento del agua, en parámetros físicos vamos a hablar que existe un flujo secundario, es decir, además del flujo principal que va a conducir el agua en la dirección que le mande la pendiente, interiormente el agua o el fluido o el río va a empezar a girar y va a acelerarse ese giro justamente en los lugares de curva. En el lado externo, digamos, va a empezar a erosionar, y hacia el lado interno va a empezar a depositar el sedimento por el propio desplazamiento del agua. Y en los tramos rectos el río va a tratar de llevar todo el sedimento consigo hasta que en un momento la velocidad va a disminuir por un cambio en la pendiente, va a disminuir la pendiente, el río va a perder su capacidad de transportar el sedimento y lo va a empezar a depositar y formar bancos de arena. Y si el proceso continúa, va a empezar a formar islas. Y entonces en este movimiento de formar meandros, de abandonar algunos meandros, de formar islas, de estirar las islas, de volverlas a crear, el territorio se va a ir dibujando casi cada día, va a tener un aspecto diferente. Y a lo largo de los años definitivamente los ríos tienen una configuración absolutamente diferente. Situación bastante positiva para, por ejemplo, redistribuir estos nutrientes, establecer y vigorizar ecosistemas a lo largo de la Amazonía, ¿no? Sin embargo, trae también algunas complicaciones, como por ejemplo, podemos mencionar que hemos decidido utilizar los ríos como límites políticos con los países con los que compartimos la Amazonía. Y en teoría, pues, las fronteras no deberían moverse, ¿verdad? Sin embargo, el río se mueve y hemos decidido que el río sea nuestra frontera. Entonces tenemos unas fronteras en la Amazonía que se están moviendo constantemente, que están bailando un poco y generando una dinámica interesante, ¿no? Por mencionar un ejemplo, tenemos aquí una imagen. Déjenme mostrar con el mouse el río que viene por acá, y viajando en esta dirección es el río Yavarí. Y este río más ancho por aquí ya es el río Amazonas. Entonces, de un lado, el río Yavarí es parte de nuestra frontera con Brasil. Entonces, de un lado, de este lado del río, está Perú, y de este lado del río está Brasil. Hay una comunidad que es Islandia, que si usamos como límite el río, Islandia, que es un poblado peruano, está de este lado del río, que sería, entre comillas, Brasil. ¿Y por qué se ha presentado esto? Porque antes el río venía por este brazo que está aquí, que está prácticamente abandonado, prácticamente seco en la actualidad, y se ha desviado el curso del río, ¿no? Y ahora pasa de este lado. Entonces ha dejado a Islandia en comunicación, digamos, caminando, podríamos decirlo así, en el lado brasilero,
Sin embargo, si queremos conectar Islandia con el resto del territorio peruano, tendríamos que cruzar el río, ¿no? Situaciones como estas, hay varias en la Amazonía. Entonces, el mismo uso de los ríos como frontera y el entender su dinámica termina siendo muy importante para establecer, no sé, criterios permanentes o de colaboración en nuestros ríos de frontera. Muy bien. ¿Qué otras historias nos pueden contar los ríos? Quizás nos pueden contar un poco la historia de lo que es este proyecto que se llama la Hidrovía Amazónica, ¿no? Es un proyecto que tiene algunos años ya en el Perú, y lo que se busca es emplear o potenciar de repente la costumbre ancestral de utilizar los ríos como medios de navegación. Solamente que ahora estamos pasando subiendo el tamaño de las embarcaciones, de las barcazas, para transportar mayores volúmenes de carga, ¿no? Entonces, lo que hemos reseñado hace un momento, que son estos bancos de arena o incluso estas islas, desde el punto de vista de navegación, terminan siendo como obstáculos, ¿no? Como no permiten el desarrollo de la navegación. A estos bancos de arena se les conoce como malos pasos. Y en el proyecto que se viene desarrollando, que se viene impulsando, dicen, bueno, si tengo un mal paso, entonces voy a usar una draga, voy a usar una máquina para retirar ese sedimento y permitir que las embarcaciones pasen aun cuando haya poca agua en el río, ¿no? Cuando estemos en temporada baja. Entonces han hecho algunos cálculos para emplear los ríos como hidrovías, y acá ya en esta diapositiva podemos ver algunos de los volúmenes que se espera dragar, ¿no? En el río Marañón estamos hablando de 100.000 metros cúbicos, en el río Ucayali 250.000 metros cúbicos, y bueno, entendemos que el Marañón y el Ucayali son los que forman el Amazonas, es decir, son ríos grandes. El Amazonas también es un río grande, pero en esta historia de las hidrovías también ha intervenido un río menor, un río pequeño, que es el río Guayaga, ¿no? Que permite la interconexión con el puerto de Yurimaguas. Y en este río pequeño, si comparamos, por ejemplo, lo que se va a dragar en el río Marañón de 100.000 metros cúbicos, vemos que en el Guayaga, en un río mucho más pequeño, se va a dragar 1.200.000 metros cúbicos. Entonces, las proporciones son abismales, ¿no? Entonces, ¿por qué preocupa un poco esta situación? Porque lo que es un mal paso, lo que es un obstáculo para la navegación, termina siendo estos bancos de arena espacios especiales, por decirlo de alguna manera, para algunos hábitats, ¿no? Para hábitats de algunas especies. Entonces empezamos a ver la necesidad de compatibilizar los múltiples servicios que el río puede ofrecer, ¿no? El río, hemos visto hace un momento, puede servirnos como un límite político, sí, efectivamente. También, obviamente, es el lugar de desarrollo de muchas especies, transporte de nutrientes, transporte de sedimentos, mantiene la vida de la Amazonía. También lo queremos usar para navegar, pero en algunos casos empiezan a haber algunas situaciones de compromiso entre un uso y otro, ¿no? ¿Cómo solucionar esas situaciones de compromiso? Como académico, yo creo que la solución pasa por conocer mejor los ríos, que nos permitirá tomar mejores decisiones. Creo que esto es uno de los espacios en los que como país hemos fallado un poco en dedicarle más tiempo a la investigación, más tiempo a los estudios, más tiempo a estimar cuánta agua pasa por nuestros ríos, cuántos sedimentos se transporta, cuál es el comportamiento del sedimento, cuál es su composición, ¿no? Y hemos dejado que se presenten situaciones como estas, en las que estamos ya en una situación de compromiso, por mencionar algo, ¿no? Entonces, este es un proyecto mayor, es un proyecto bastante grande, que está en desarrollo,
y que sí demanda mayores estudios y mayor conocimiento de los ríos para evitar afectaciones y, como he dicho hace un momento, para buscar que haya armonía en el desarrollo económico, ¿no? Otra historia que había adelantado algo al inicio de esta presentación es la que está referida a lo que es la minería de oro. Como he mencionado, los ríos amazónicos traen consigo parte de la composición de los Andes. Y en ese traer consigo traen nutrientes, sí, traen nutrientes, lo distribuyen efectivamente, pero también traen algunos minerales y algunos minerales preciosos como puede ser el oro, ¿no? Entonces, una actividad que empezó siendo muy pequeña, ahora ha ido creciendo y creciendo, que es la minería de placer, es la minería de extraer oro a partir del lecho del río, ¿no? O sea, todos estos sedimentos que conforman el lecho del río contienen oro y entonces se emplean dragas para succionar estos sedimentos, mezclarlos con mercurio, quemar el mercurio, obviamente con un componente de contaminación bastante alto. Y esta actividad va creciendo y va creciendo. ¿Por qué? Porque el análisis que probablemente las ciencias o los investigadores peruanos nos hemos demorado en desarrollar, el minero lo ha identificado con mayor facilidad. Es decir, ha dicho, yo saco con una draga oro de este lugar y por lo tanto, como el río se está moviendo, como el río migra, pues hacia la derecha y hacia la izquierda, antes ha sido río, ahora es bosque, pero también hay oro ahí abajo y no le falta razón. Entonces, ¿qué es lo que hace? No solamente se conforma en extraer oro del lecho del río, sino también que corta el bosque y empieza a avanzar y avanzar y avanzar siguiendo los cauces antiguos o los paleocauces del río para seguir extrayendo, generando una deforestación bastante alta, ¿no? Esto, aunque no parezca, fue alguna vez bosque amazónico, ¿no? Tuvo una cobertura boscosa encima, pero este ánimo de seguir persiguiendo el oro que se encuentra en el sedimento ha empezado a causar esta gran devastación. Me gustaría decir que esto ha sido tomado de algún río en África, pero lamentablemente estos son imágenes del río Madre de Dios en nuestro territorio, en nuestra Amazonía, ¿no? Esto es parte de las consecuencias de llegar tarde con la ciencia, creo yo, ¿no? O sea, de no apurarnos en estudiar las cosas, de no dedicar más tiempo, más recursos a estudiar, porque existen algunas formas en las que se puede desarrollar la minería bajo ciertos parámetros que no sean tan agresivos con el medio ambiente. Y mencionaba que se generan una serie de problemas, o sea, es decir, entender el río, entender el transporte de sedimentos, entender el transporte de agua, entender esta relación con los Andes, entender estas interacciones, la idiosincrasia de la propia población, el respeto por sus valores y sus costumbres, es sumamente importante, ¿no? Porque la minería no es solamente, por poner un ejemplo, simplemente la minería no es solamente la minería de este tipo de minería no es solamente un problema físico, sino si pongo esta imagen para ver todas estas estructuras y son celestes porque están hechas con plástico y son casas donde viven los mineros y muchas veces viven con su familia, con niños. O sea, hay peruanos como muchos de los que estamos compartiendo esta charla, que nacen en estas condiciones. La minería también tiene consigo asociados muchos temas de explotación de personas, de explotación de menores, de trata de personas. Y si buscamos algún hilo conductor, probablemente vamos a encontrar algunos de los temas mencionados durante esta charla, ¿no? Bueno, y eso es un poco lo que yo quería compartir esta noche, de llamar la atención sobre esta región amazónica, sobre la necesidad de estudiar
de manera respetuosa esta importante región del país, respetar sus ríos, respetar el conocimiento ancestral, acercarnos con una vocación de querer compartir y no querer imponer. Muchas veces, debo mencionar que me ha tocado ver, he tenido la oportunidad de vivir y trabajar y estudiar por 5 años en Amazonía. Llegamos con ideas evangelizadoras y no necesariamente religiosas, sino queremos evangelizar en estilos de vida. Quiero que vivas como yo vivo porque mi estilo de vida citadino es mejor, porque pienso que es mejor, porque así vivo yo. Entonces terminamos imponiendo costumbres, valores, sin detenernos a escuchar y aprender un poco de lo que pasa en la Amazonía, ¿no? En mi caso, he dicho, he tenido maestros que me enseñaron a leer un poco la Amazonía y también grandes maestros para mí han sido el buscar entender los ríos, que me permitió conectar y desarrollar el interés que aún mantengo por esta región. Esta charla va a estar en las redes sociales de la Sociedad Geográfica de Lima, seguramente por los siguientes días. Y voy a estar particularmente atento a los comentarios que puedan tener para poder responderlos, para poder entrar en contacto con alguna persona que hayamos podido despertar el interés, ya sea por conocer un poco más o por ahí desarrollar algunos temas de sinergia para, en conjunto con otras personas de la Sociedad Geográfica, desarrollar algunos proyectos de investigación que ojalá se puedan dar. Simplemente para despedirme, citar una frase, parte de una canción bastante conocida en Iquitos, que dice que si nos tenemos que marchar, como ahora ya de esta charla, hay que hacerlo sin sollozar, pues tarde o temprano buscaremos un río para regresar. Y seguramente un río nos volverá a llevar a la Amazonía para plantear nuevos espacios de reflexión, de pensamiento crítico, para conocer mejor esta importante región de nuestro país. Nuevamente mi agradecimiento a la Sociedad Geográfica de Lima y sigamos en contacto a través de las redes sociales. Muchas gracias.